Buenos días de nuevo, mis hermanos. Señor me los bendiga ricamente. Esta mañana vamos a hablar de la palabra de Dios otra vez. Y el tema va a ser sobre el temor. El temor a Dios nos envalentona. El temor a Dios nos anima, nos da fuerza, nos da aliento. Hay un himno acá que quisiera también cantar, es bastante conocido, y dice así, el 262. No te dé temor hablar por Cristo, no te dé temor hablar por Cristo, haz que brillante su luz, al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor vivir por Cristo, esa vida que te da. Si tan solo en Él por siempre fiares, Él con bien te saciará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Nunca pues te dé temor, es tu amante Salvador. No te dé temor morir por Cristo, vía verdad y vida es Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén, amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Y vamos a comenzar con el versículo 22. Lucas 12, 22. Y dice así: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, que no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Y añade el verso 23. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que los pajarillos? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si viste Dios así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer o por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe
que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Amén. ¿Qué porción más preciosa de la palabra de Dios? 3 o 4 veces dice el Señor acá, no se preocupen, no se angustien, no tengan temor, no estén en inquietud o en ansiedad. Son palabras, hermanos, que causan al Hijo de Dios ánimo, valor, valentía. Claro que sí. En este tiempo en que estamos viviendo, todo el año pasado, ¿verdad? Hemos estado bastante amedrentados y acobardados y impedidos hasta para servir al Señor. Pero el Señor sabe que estamos en esta situación y Él quiere que no estemos con temor, con miedo, con angustia, ni nada así por el estilo. La palabra temor, por supuesto, quiere decir ese sentimiento de inquietud, de desasosiego, de miedo por algo que puede ocurrir, algo perjudicial, negativo, que puede ocurrir, sí, ¿verdad? Y hay miedo que es, hay temor que es sensible, es razonable, y otro que también es sensible, pero es irrazonable. Y la palabra de Dios nos dice acerca de este miedo que es irrazonable, que no debemos nosotros estar con pavor, con miedo, paralizados para hacer su voluntad y servirle a Él como todo el tiempo lo hemos hecho, ¿verdad? En la palabra de Dios encontramos y que Él en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es innumerable el número de ocasiones que Él dice, no tengáis temor, pero que seamos valientes, que sepamos que Él va con nosotros, que no estamos solos. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que fueres. Fueron las palabras a Josué en el capítulo 1, verso 9 de ese libro de Josué. Y este muchacho, ya sabemos, discípulo de Moisés, llegó a ser un gran hombre porque él confió en Dios. Hermanos, el temor a Dios nos hace valientes, nos quita la cobardía. No tememos a los hombres, no tememos a Satanás, no tememos a nadie. Dios nos protege. Dios ha prometido que va a estar con su pueblo. El Señor Jesucristo dijo, antes de irse al cielo, ¿verdad? Antes de levantarse en vilo y irse a su Padre, Él levantando sus manos los bendijo y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio y bautícenles a todos los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y aquí enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Aquí acabamos de leer en esta porción de Lucas capítulo 12, que el Señor está diciéndole, no temáis manada pequeña. A su iglesia le está diciendo eso, porque a mi Padre os ha placido, a mi Padre le plugo daros el reino. Hermanos, ese reino espiritual que el Señor Jesucristo dejó aquí establecido en la tierra está en su iglesia. Amén. Él transfirió a todo su poder, todo su señorío en esta casa de Dios que se llama la iglesia. ¿Verdad? Él dijo cuando apareció a los discípulos en Juan capítulo 21, cuando ellos estaban por miedo de los judíos en un apartamento con las ventanas cerradas y las puertas también, Él se apareció y les dijo, paz a vosotros, como el Padre me envió, así también yo os envío. ¿Cómo envió el Padre al Señor Jesucristo? Él lo envió con poder. En el bautismo a que miramos esta mañana, dice la palabra de Dios que cuando Él oraba siendo bautizado por Juan el Bautista, Él estaba mirando hacia el cielo y dice que se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo descendió también y se posó sobre Él en forma de paloma, indicando que Él estaba siendo lleno del Espíritu de Dios. La presencia de su Padre, del Espíritu Santo y Él que es el Hijo, la Trinidad completa estaba ahí. Así Dios envió a su Hijo con todo el apoyo del Padre, con todo la fuerza del Espíritu Santo y con toda su dedicación, hermanos. Y dice que así Él partió para ir a comenzar su ministerio. Lo primero que ocurrió fue, según Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado o probado por el diablo. Ya sabemos que Él salió victorioso de esa prueba y completamente atenido a la protección del Padre, a la fuerza del Padre y del Espíritu Santo. No era nada más Él, pero su Padre estaba probando ahí por medio del éxito en esa prueba de que de veras Él era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo y que estaba ya preparado, listo, dispuesto, fortalecido para vencer al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. Hermanos, el Señor Jesucristo dice así a su iglesia, como me envió el Padre, así también yo os envío. Id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Hermanos, nosotros somos muy, muy bendecidos por Dios. En nuestro texto, pues, miramos, sí, que la iglesia, nosotros, el conjunto, los hijos de Dios, no debemos de estar con temor. Con temor, amén. Ahora que ya tenemos un año o un poco más de estar tomando medidas, de usar máscaras y distancia social y no salir de nuestros hogares, no ir a la iglesia, no ir a este lugar o al otro, etcétera, etcétera. Hermanos, ya sabemos que ha habido pánico en las personas. Es verdad que sí han muerto, enfermado y muerto a muchas personas. Quizá de COVID, quizá no, ¿verdad? Porque no necesariamente están dándonos un reporte preciso, exacto, de que todas esas muertes son por COVID. Hay muchas cosas, mucha falsedad, mucha irrealidad, hay muchas mentiras en todo esto, pero ¿qué importa lo que esté sucediendo alrededor? No importa si esto es una trama del diablo, usando los gobiernos, usando el poder de los hombres, no importa, hermanos, sea lo que sea, Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo y Él quiere que estemos confiados. Aquí dice, en nuestro texto que leímos, en Lucas capítulo 12, ¿verdad? Que
no tengamos temor. En el pasaje paralelo de Mateo capítulo 10, cuando habla de las mismas cosas, él dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Pero más bien os diré, dice el Señor, a sus discípulos, ¿a quién debéis de temer? Temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Por supuesto, hermanos, que él se está refiriendo no a sus discípulos, ¿verdad? Porque ya están salvos por toda la eternidad. Pero por si acaso alguien los quiere encerrar y mortificar y hacerles daño físico en alguna manera, dice el Señor, no teman, porque nada más puede matar el cuerpo, pero el alma no puede matar. Y hermanos, y el Señor Jesucristo, de la palabra de Dios nos dice que Él nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. ¿Qué importa? ¿Qué importa que COVID-19 COVID-19 nos quite la vida o por otras razones, hermanos? No debemos de flaquear en nuestra confianza al Señor, en nuestro temor a Él. Eso es lo único que debemos de temer. Ese temor reverencial a Él, ese miedo a Él, ese acatamiento de su palabra, porque Él, una de dos, hermanos, si lo obedecemos, nos va a bendecir más de lo que nos ha bendecido, no solamente con el regalo de la salvación, pero con los premios, con las recompensas que Él promete, tanto individualmente como eclesiásticamente en el futuro, hermanos. Pero si desobedecemos, desacatamos lo que dice la palabra de Dios, dice que seremos también disciplinados o castigados, hermanos. Y a Él es que debemos de temer. Vayamos al Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios había llamado a Moisés una vez que lo había cuidado en el río Nilo, de que no se lo comieron los cocodrilos, pero que este bebito que fue puesto en una canastita, ¿verdad? Hecha por su madre y por su hermana María, que lo pusieron en las aguas del río para que se fuera el río hacia abajo. Dios iba protegiendo a este bebito y hasta que llegó hasta la hija del faraón, y ella lo recogió y lo cuidó en su casa y llegó a ser un hombre educado, instruido, poderoso en Egipto. Llegó el momento en que Dios lo llamó, lo trajo al desierto y ahí se le apareció en el monte Sinaí, ya sabemos, y Dios lo llamó para que él fuera a liberar a su pueblo Israel de la bota del faraón. Ya sabemos, ¿verdad? Para hacer la historia corta, ¿verdad? Que Dios castigó al faraón y a su pueblo Egipto con 10 plagas. La última que fue la muerte de los primogénitos. Pero, hermanos, miren, el primer milagro fue convertir el agua en sangre. No solamente el río Nilo estaba lleno de sangre, pero la sangre el agua de las lagunas, de todos los recipientes donde ellos tenían agua, fueran recipientes de piedra o de madera, dice la Biblia. Habría sangre por todo lado, los peces murieron, fue una cosa horrible. Después siguió la plaga de moscas, y después de piojos, y después de langostas, y después de también granizo, que eran grandes bloques de hielo que caían, y con fuego. Hermanos, esto fue horrible. Dice que los árboles eran desgajados, destruidos, los animales muertos, los hombres y las mujeres también. Pero
de todas estas 10 plagas, la palabra de Dios leemos que dice que en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios, donde estaba Israel, cuando había oscuridad, tinieblas en Egipto, había luz en Gosén. Cuando estas otras plagas atacaban a los demás y causaban tanta muerte a los animales, a las personas, dice la Biblia que ni siquiera ni un perro había padecido entre ellos. ¿Coincidencias? ¿10 coincidencias? De que solamente a los demás adversarios de Dios, idólatras, a paganos, que no querían reconocer ni a Dios, ni al profeta a Moisés, ni a Aarón, era coincidencia que nada más a ellos les vinieran todos esos castigos y que al pueblo de Dios no. Ellos no estaban apartados de Egipto, estaban ahí, en medio de los millones de personas que estaban siendo afectadas por estas plagas. Pero Dios, en su amor, en su gracia, cubría y protegía a su pueblo. Hermano, Dios ha hecho esas cosas a través de los siglos. Ha usado hasta los ángeles de Dios también. Hay un relato, sí, también en la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos que como un ángel en una noche mató 185,000 hombres de los asirios, porque el rey Sennacherib, el rey de Siria, había sitiado a Jerusalén, a Judá, para destruirlos, para matarlos, pero sin embargo, en una sola noche, el ángel de Dios, dice la palabra del Señor, que es el Señor Jesucristo mismo, él vino y en una noche mató a 185,000 de esos soldados. Hermanos, Dios ha usado también la paranoia, que los enemigos de Dios, de pronto Dios los pone todos nerviosos y locos y comienzan a matarse los unos a los otros, ¿verdad? Todo está en el poder de Dios, hermanos. Amén. Sí, Dios ha usado inclusive el quebrantamiento de las leyes, de la rotación de la tierra, del sol y de la luna. En una ocasión también dice la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 10, que Josué oró a Dios porque estos ejércitos de 5 reyes que estaban atacándolos a ellos en Canaán, él oró a Dios que parara el sol para que se extendiera más la luz del día y ellos pudieran perseguir a sus enemigos que por ser derrotados ya estaban corriéndose, ya estaban en la retaguardia y ya estaban huyendo y escondiéndose. Y Dios contestó la oración. Dice que el sol se paró como un día entero para que el pueblo de Dios destruyera a los enemigos. Hermanos, Dios es precioso. Es que todo está en sus manos, todo está en su poder. Por eso el Señor Jesucristo dice, no teman a los hombres, no teman las pandemias, no teman las plagas, no tengan temor de Satanás, no tengan temor de los hombres. Hermanos, el COVID-19 no es Dios. Satanás no es Dios. Los gobiernos de la tierra no son Dios. Pero Dios tiene dominio, poder, soberanía sobre todas estas cosas. Amén. Y Él ama a sus hijos. Él nos ama a nosotros y nos dice, no temáis, manada pequeña. A vosotros, mi Padre, os ha entregado el reino, ¿verdad? Y este es el reino espiritual que el Señor Jesucristo quiere que vayamos y que proclamemos a todas las personas que Cristo Jesús murió por cada pecador, que Él todavía desea que cada hombre y cada mujer se arrepienta y que venga, que confiese a Cristo como su Salvador personal. Amén. Así pues que, hermanos, nuestro Dios tiene razón, pues, de inocular en nosotros valor para quitar el miedo. Él sabe que somos humanos y a veces
estamos atenidos a nuestras propias, a nuestro propio juicio, a nuestro propio criterio, a nuestras propias medidas, a nuestros propios cálculos. Son absurdos, hermanos. No necesitamos estar haciendo esas cosas. Nada más confiemos en el Señor. Amén. Vamos a mirar un texto en el libro de Hechos. Bastante extensa la lectura, el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 del libro de los Hechos. Lo que sucedió es, en síntesis, que Juan, el apóstol Pedro, iban a la hora de la oración al templo, y en la puerta de la Hermosa, ahí estaba un mendigo que todos los días lo llevaban ahí para pedir limosna. Y como era la gente que venía pues a orar y encomendarse a Dios y todo, venían con esa inclinación piadosa y dispuestos a darle una limosna al pobre mendigo, hombre que estaba cojo. Dice la Biblia que tenía por un poco más de 40 años de edad. Era una persona ya bastante bien adulta. Pero dice la Biblia que cuando Pedro y Juan pasaron por ahí, el hombre estaba ahí sentado en las gradas y extendiendo la mano para esperando que los apóstoles le dieran algo. Ellos le dijeron: no tenemos ni oro ni plata, más lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Hermanos, inmediatamente este hombre, como un resorte, brincó y comenzó a subir al templo y entró con ellos para la hora de la oración. Y toda la gente, que eran centenares que estaban ahí, posiblemente millares, dice que lo reconocían. Dice, pero esto es el que estaba allá. Todos los años lo miramos ahí. Todos los días lo miramos ahí, pidiendo limosna. Y estaban admirados. Entonces Pedro ahí dio un sermón y dijo que no eran ellos los que habían hecho esas cosas, pero era por el nombre de Jesucristo, por el poder de Él, que este milagro se había hecho. Y Él dijo inclusive a todos los judíos ahí: por este Jesucristo que vosotros crucificasteis, que entregasteis delante de Pilato, al autor de la vida. Dice, Él es el que ha hecho estas cosas, porque Él está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Hermano, por supuesto, el sermón fue bastante amplio, citó las escrituras de que era así como esto debía de cumplirse. Y dice la palabra de Dios que en el capítulo 4 del libro de los Hechos, que miles de personas ahí recibieron a Cristo como su Salvador personal. Dicen Hechos 4:4 que se añadieron, convirtiéndose a Cristo, 5,000 personas. 5,000 personas. Y esto, por supuesto, causó incomodidad, enojo, molestia, resentimiento contra los fariseos también, que eran los líderes religiosos en ese tiempo. Y los saduceos y todo lo demás. Y dice la Biblia que ellos movieron a los guardas del templo para que estos apóstoles fueran apresados, traídos ahí a esa recámara donde ellos se reunían en el concilio, y comenzaron a cuestionarles y a interrogarles y decirles con qué autoridad, con qué poder ustedes están haciendo estas cosas. Y ellos volvieron otra vez a repetir las mismas palabras que habían dicho a todo el público, ¿verdad? Que ellos habían sido los asesinos, los que crucificaron a Cristo Jesús, pero por el poder de Él, este hombre que está aquí a la par nuestra ha sido sanado. Y ellos, al ver, por supuesto, la evidencia ahí, dice que no podían decir nada. Pero lo que hicieron fue convenir entre ellos y decirle a los apóstoles, intimarles y decirles: no sigan hablando ya más en ese nombre. Cállense, váyanse para sus casas, no estén causando esta confusión, este disturbio acá. Y como políticamente y religiosamente tenían autoridad, dice la Biblia que los amenazaron.
Pero ellos, ¿qué dijeron? Dice en el capítulo 4, versos 18 y 19. Vamos a leerlo aquí también, que dice así. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y entonces, ¿qué les parece la respuesta? Dice, juzguen ustedes. No importa sus intimaciones, sus amenazas de cárcel, de castigo, de multas, de lo que sea, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto es que sí, las escrituras de los profetas se han cumplido. El profeta que dijo Moisés que iba a venir, ha venido. Nosotros lo miramos transfigurado en el monte alto. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, dice Juan, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Amén. Lo que hemos visto, no podemos dejar de decir, sí, Él fue crucificado en la cruz, Él fue puesto en la tumba, pero miramos que Él resucitó de entre los muertos, estuvo con nosotros por 40 días antes de irse al cielo. Hemos visto todas esas cosas. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es Dios en la carne, el que ha venido a pagar el precio por todos los pecados de todo el mundo. Y por eso todo el que se arrepiente y deposita fe en Cristo Jesús puede ser salvo así inmediatamente. Y lo que hemos oído de que Él nos ha dado la comisión de ir y predicar el evangelio. No importa las plagas, no importa las amenazas del gobierno, no importa la oposición de los adversarios, de Satanás, de los demonios, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, así es como el Señor quiere que le honremos. Amén. Que le honremos. No tengáis temor, dice la palabra de Dios, porque aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, hermanas de la Iglesia Bautista Misionera Canaán, hagamos a un lado ya esa paranoia, ese miedo, ese pavor de que nos va a pasar aquí, nos va a pasar allá. Sí, seamos prudentes, ok, usemos mascarillas, usemos distancia social y todo lo demás, pero que esto, hermanos, no nos impida cumplir con la comisión que el Señor nos ha encomendado. Dice, de predicar el nombre de Jesucristo. Esa es nuestra única razón por la cual el Señor nos tiene aquí en esta tierra. Si no fuera por eso, hermanos, ya el Señor nos hubiera llevado. Yo mismo me enfermé, todos ustedes saben, por 2 meses, casi me morí, pero seguro Dios tiene todavía planes conmigo. Todavía no he hecho todo el trabajo que quiere el Señor que haga. Amén, gloria a Dios. Y si me hubiera ido ya, amén, gloria al Señor. Es como Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Hermanos, no tengamos temor. Que estas palabras del Señor Jesucristo, y que dice que no nos preocupemos ni siquiera por la comida, por el vestido, por esto, por lo demás. Dice que Él quiere abastecernos, Él quiere suplirnos con todas las cosas que necesitamos, con salud también, ¿verdad? Para que sigamos proclamando el Evangelio. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, de adelante con Cristo Jesús. El Señor está con
su pueblo. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, esta noche por tu palabra tan preciosa que siempre nos inyecta ese poder del cielo a que necesitamos, Padre Santo. No podemos generarlo nosotros mismos. No hay nada aquí en la tierra que nos pueda dar esas vitaminas espirituales, Señor, pero solamente tú, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Gracias te damos por eso, Señor. Bendice mis hermanos, mis hermanas de la Iglesia Bautista Misionera Canaán, algún otro hermano, alguna otra persona que haya escuchado este mensaje. Que tu Espíritu Santo tome estas palabras y que las haga una realidad poderosa en su corazón. Y si no tiene a Cristo como su Salvador personal, que Él sepa, Señor, que tu palabra le promete, le dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Porque con el corazón se cree, dice, para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Y nosotros que somos tus hijos, Señor, que estamos en pacto contigo, que seamos valientes, envalentonados, así como dice tu palabra, Señor, nada más teniendo temor de ti. Y así viviremos siempre como hemos vivido hasta ahora, una vida victoriosa para tu honra y gloria. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén.